Bienvenido al tutorial Jurados a la defensa de este trabajo de grado, presentado por el bachiller Diego Reyes y mi persona, Robert Carrasco, para optar por el título de ingeniero civil. Este trabajo de grado lleva por nombre Estudio y diseño de un sistema de señalización vertical en la vialidad troncal 19, en el tramo comprendido entre el distribuidor Mar Guanta y el kilómetro 70 del municipio Angostura del Orinoco y Caroní del estado Bolívar. El diseño de una vialidad es competencia casi natural para el ingeniero civil dentro del campo profesional, ya que el diseño de una vialidad debe cumplir con parámetros desde el punto de vista de la armonía, comodidad, economía y seguridad, correspondiendo esto último a considerar como obras complementarias a las obras de señalización horizontal y vertical, ya que el buen diseño de una vialidad no se encuentra completo si no se considera la implementación de demarcación de la vialidad y la colocación de señales de tránsito, las cuales sirven para garantizar a los conductores un mejor confort y un mejor nivel de seguridad al utilizar estas vías. Debido al crecimiento del parque automovilístico en el continente americano, específicamente en los Estados Unidos, para el año de 1935, nacen las primeras normas para las señales americanas de tránsito, promulgadas por la Comisión Mixta de Dispositivos Uniformes del Control de Tráfico, publicadas en la Asociación Americana de Estados Unidos, mientras que en Europa se produce el desarrollo del sistema de señalización de tráfico en los años 1926 y 1949. En Venezuela, para el año de 1980, dicta la norma 267, señales para el control de tránsito en calles, carreteras y avenidas, que establecen las características mínimas que éstas deben cumplir para las señales del control de tránsito en calle y carretera. En el 2009, bajo el plan de actualización, debido al aumento del parque motor en Venezuela, el gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, elaboró una comisión mixta denominada Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes del Control de Tránsito, el cual tiene como objetivo principal actualizar un conjunto de reglas y principios uniformes para estos dispositivos. La Troncal 19 tiene su inicio al oeste de La Pedrera en el estado de Táchira, en su intersección con la Troncal 5. En su recorrido pasa a través de los estados Apure, Guárico y Bolívar, con una longitud total de 633 kilómetros, hasta su empalme con la Troncal 10 en San Félix, estado Bolívar. El objetivo general de esta investigación es estudiar y proponer un sistema de señalización vertical en la vialidad Troncal 19, en el tramo comprendido entre el distribuidor Mar Guanta y el kilómetro 70 del municipio Angostura del Orinoco y Caroní del estado Bolívar. Los objetivos específicos de esta investigación: primero, describir las normativas aplicadas en Venezuela al diseño de señales verticales, colectar información para la obtención de un inventario de las señales verticales en la vía, describir los elementos que conforman una buena señalización vertical en la carretera troncal 19 entre el distribuidor Mar Guanta y el kilómetro 70, y posteriormente definir la señalización vertical correcta en cuanto a su ubicación, instalación y calidad de la misma. Siguiente, por favor. Esta investigación está justificada ya que el diseño de las señales verticales en las vialidades se encuentra dirigido especialmente a garantizar la seguridad de los conductores, pero estas deben cumplir con normativas específicas y no romper con la armonía del paisaje natural. Ahora, basándose en esto y conociendo la problemática existente de la falta de mantenimiento en las principales vías de comunicación terrestre en el estado venezolano, es necesario establecer que existen condiciones para estas señales verticales, lo cual les permitirá proponer el mejoramiento de la seguridad vial de los usuarios en la carretera troncal 19 en el tramo de estudio. Siguiente, por favor.
La ubicación geográfica del tramo de estudio. Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, el trazado de la troncal 19 tiene su inicio en La Pedrera, estado Táchira, luego de atravesar por los estados Apure y Guárico, entra al estado Bolívar por Caicara del Orinoco, tomando rumbo al este hasta intersectar en San Félix con la troncal 10, pasando por los municipios Cedeño, Sucre, Angostura del Orinoco y Caroní, con un recorrido aproximado dentro del estado de Bolívar de 174.4 kilómetros. El tramo de estudio corresponde a la carretera vieja entre el distribuidor Marguanta, donde tiene su inicio en la progresiva 9 más 290, y el crucero del kilómetro 70, con un recorrido aproximado de 60.74 kilómetros. El tramo en estudio se encuentra entre los municipios Angostura del Orinoco y Caroní del estado de Bolívar, teniendo acceso desde el oeste a través de la troncal 19, desde Caicara del Orinoco y Maripa, al norte por la troncal 16 desde el estado Anzoátegui, y al sur desde Ciudad Piar y La Parada a través de la misma troncal, es decir, desde la troncal 16. Desde el este, el acceso se realiza a través de la troncal 19, desde Puerto Ordaz, San Félix y Upata, desde de los estados Anzoátegui y Monagas, y desde el sur a través de la longitud 1, desde Guri, Ciudad Piar y La Paragua. Siguiente, por favor. Criterios técnicos y básicos de la señalización vertical en Venezuela. Quiero destacar principalmente que las señales verticales son dispositivos que mediante símbolos o leyendas determinadas reglamentan las prohibiciones o restricciones respecto al uso de las vías, proveniente provienen de previenen a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, así como proporcionar informaciones necesarias para guiar a los usuarios. Las señales verticales tienen objetivos fundamentales. Primero, aumentar la seguridad del conductor, aumentar también la eficacia al circular por la red vial, aumentar la comodidad de circulación y orientar a los conductores. Pero para continuar con esto debemos de saber qué son los dispositivos de control de tránsito. Y estos dispositivos son elementos ópticos o acústicos que se utilizan para regular el tránsito de una vialidad por parte de vehículos y personas. El propósito de los dispositivos de control de tránsito es el de facilitar y garantizar el movimiento ordenado, seguro y predecible de todos los usuarios en la vía a través de toda la red del país. Asimismo, los dispositivos de control tienen como objetivo el de guiar y advertir a los usuarios de la vía conforme sea necesario, garantizando una operativa segura y uniforme del elemento del flujo vehicular. Y debemos de saber qué son las señales verticales y sus tipos. Y estas señales son dispositivos de tránsito que deben ser instalados a nivel del camino sobre él. Están destinados a transmitir un mensaje tanto a los conductores como a los peatones por medio de palabras o símbolos sobre la reglamentación del tránsito vigente o para advertir sobre la existencia de algún tipo de peligro en la vía o en su entorno, o simplemente para guiar e informar sobre rutas, nombres, ubicación de poblaciones, lugares de interés y servicios. Ahora bien, las señales verticales se clasifican en señales de reglamentación, señales de prohibición y señales de información. Las señales de reglamentación son aquellas que indican normas y leyes de las cuales los individuos deben regir. Estas señales se clasifican en la prioridad de paso, señales de prohibición, señales de restricción de señales de obligación relativa a la circulación, de uso en lugares determinados por las autoridades, señales de obligación de circulación peatonal o de ciclorruta y señales de canales preferenciales. Quiero destacar que todas las señales tienen ciertos parámetros que deben de cumplir dependiendo de la zona en que estas señales se encuentren. Por lo menos las señales verticales de reglamentación
en zonas urbanas deben de tener una distancia desde el borde de la calzada, su proyección vertical, desde el borde más cercano de la señal. Es decir, que estas deben tener por lo mínimo, deben de estar a 0,30 metros desde la distancia y la acera. Eso es para zonas urbanas. En zonas no urbanas, la distancia del borde del canal externo a la proyección vertical del borde más cercano de la señal estará entre 1 y 2 metros en caso de que exista un brillo. Cuando no existe un brillo, la señal pudiera estar por lo mínimo a 0,5 y 1 metro de distancia. Y en autopistas expresas se corresponderá a utilizar las medidas de señales no urbanas. Siguiente, por favor. Las señales de prevención son de vital importancia para el cuidado y la protección de los usuarios en las carreteras. Estas señales se emplean con el objetivo de prevenir accidentes con peligrosos existentes o potenciales en las carreteras o adyacentes a ellas. Estas también tienen su clasificación y clasifican en señales indicativas de curvas o condiciones geométricas de la vía, señales de condiciones físicas de la vía, señales de intersección con otras vías, señales de características operativas de la vía y señales de situación especiales. Las características de estas señales en zonas urbanas es que la distancia será de 0,30 metros desde el borde de la calzada hasta su proyección vertical. En su proyección vertical más cercana a la vía. En zonas no urbanas, de borde externo de la calzada a la proyección vertical del punto de la señal más cercana a la vía. Quiero destacar que las señales de prevención no deben de existir una distancia menor a 1,8 metros, medido desde el pavimento o desde el hombrillo hasta la acera. Para autopistas y vías expresas, de igual manera, se utiliza la consideración de zonas no urbanas. Y por último, las señales de información son los signos usados en las vías públicas para impartir información necesaria a los usuarios pues, que transitan por caminos o carreteras. Estas se clasifican en señales para indicar destinos, señales de preseñalización, señales de confirmación, señales para indicar direcciones o lugares importantes, señales para indicar nomenclaturas de la vía, señales de postes indicadores de kilómetros, señales para indicar localidades y nombres de puentes, señales para indicar servicios auxiliares y señales turísticas que pueden ser actividades, atractivos o señales turísticos. Para para las zonas urbanas, en zonas comerciales o residenciales donde donde establecimiento o movimientos de personas, peatones, pueda intervenir con la visibilidad de estas señales, la altura mínima será de 2 metros. Para las zonas no urbanas, los parales deben de colocarse a una distancia de la carretera. Estos tendrán una altura mínima en la superficie de la calzada de 1,5 a 2 metros de altura. Y en autopistas o vías expresas, las señales ubicadas en parales, estas tienen las mismas alturas mínimas de la zona urbana. Y podrán tener una altura libre mínima entre el pavimento y la señal de 5,20 metros. Finalizo mi intervención. A continuación los dejo con mi compañero Diego Reyes. Buenos días, yo soy el bachiller Diego Reyes y voy a continuar con el capítulo 4 de la desplazante defensa del trabajo de grado. Este capítulo tiene por inicio para definir la metodología de trabajo y de la investigación que utilizamos en el trabajo de grado. La metodología del trabajo tuvo como intención desarrollar un procedimiento sistemático que permitiera, con un plan de trabajo lógico y práctico, diagnosticar, identificar y evaluar las características de la señalización vertical de la carretera nacional Troncal 19 entre los municipios Angostura del Orinoco y Caroní del estado de Bolívar, así como determinar las necesidades que presenta actualmente.
mientras que la metodología de la investigación consistió en ofrecer un procedimiento sistemático que permitiera, con un plan de trabajo, diagnosticar, identificar y calcular las características geométricas de la vialidad, así como determinar también el nivel de tránsito que presenta actualmente. Todo esto con la finalidad de que el diseño propuesto cumpla con los requisitos establecidos en las normas y a su vez sirva de guía en la realización de futuros trabajos para mejorar la infraestructura vial. Ambas metodologías se basan en las mismas definiciones. Según su propósito, estuvo enmarcada dentro del propósito de aplicada. Según el nivel de conocimiento, el tipo de investigación que se utilizó fue descriptivo. Y según la estrategia, el estudio se ubicó en un diseño no experimental apoyado en una investigación documental de campo. Para la población y la muestra, según sus definiciones básicas, nuestra población va a ser el largo de la troncal 19, que esta abarca desde el oeste de La Pedrera, estado Táchira, que pasa por los estados Apure, Guárico y Bolívar, hasta su empalme con la troncal 10 en San Félix, estado Bolívar, con una longitud total aproximada de 633 kilómetros. Mientras que en la muestra, según el tipo de estudio, la muestra abarca desde el distribuidor Marguanta hasta el kilómetro 70 de los municipios Angostura del Orinoco y Caroní respectivamente. Nuestro trabajo de grado está dividido en 4 fases fundamentales. La primera fase es la planeación de trabajo, donde se recopiló toda la información bibliográfica existente sobre las áreas a estudiar. Asimismo, se procedió con la revisión de estudios, proyectos e informes técnicos existentes referidos a las áreas de estudio. La segunda fase, que involucró el trabajo de campo, es donde se realizó la exploración de campo, que consistió en un reconocimiento visual de la zona, para realizar un inventario de las señales existentes a lo largo del tramo en estudio, así como su estado y elementos que la conforman. La fase 3 es el procesamiento, análisis de la información y los resultados, y la fase 4 propone alternativas de solución, conclusiones y recomendaciones. Para la fase 2 y la fase 3 empleamos ciertas técnicas e instrumentos de recolección de datos. Como técnicas de recolección de datos utilizamos la observación directa como fuente primaria de obtención de información, la revisión bibliográfica y las consultas académicas. Nuestros instrumentos de recolección de datos fueron la libreta de anotaciones y lápiz para anotar nuestras observaciones, una computadora que nos permitió transcribir todo lo necesario para nuestro trabajo de grado, el odómetro vehicular que sirvió para medir las progresivas de la carretera a lo largo del tramo en estudio, y la cámara fotográfica que nos ayudó a mantener una memoria fotográfica de lo que habíamos observado. Y como técnica de análisis utilizamos la observación directa. El análisis y la interpretación de los resultados. Para este capítulo pretendemos desarrollar cada uno de los objetivos planteados de manera que se pueda entender claramente los detalles de la problemática presente, sobre la necesidad de una buena señalización vertical para garantizar confort y seguridad de viaje a los usuarios que la utilizan en el tramo entre el distribuidor Marguanta y el kilómetro 70, ya que las pocas existentes no tienen un diseño adecuado que garantice una circulación segura y que cumpla con los parámetros de seguridad vial. Antes de proceder con la descripción de las normativas aplicadas en Venezuela al diseño de señales verticales, es necesario conocer un poco de las normativas que se aplicaron en el país, motivo por el cual nos remontamos al año 1960, donde Venezuela es elegida para presidir un subcomité encargado de elaborar el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control de Calles y Carreteras, presentado en 1968 ante la Conferencia de las Naciones Unidas. En el año 1971, este manual queda sancionado y se designa nuevamente a Venezuela para presidir un comité que creará un nuevo manual a partir del año 1980. Es en este año donde Venezuela implementa la normativa Covenin 86780, que se define como señales para control de tránsito en calles, carreteras y avenidas. En el año 2001 se crea el Comité para el Desarrollo del Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito. Este fue publicado finalmente en el año 2009. Ahora, para la recolección de información, para la obtención de un inventario de las necesidades de señalización vertical de la vía, hay que, digamos, definir un poco dónde está ubicada. Y para esto, definimos el tramo en estudio
entre, en la troncal 19, entre el distribuidor Marguanta y el kilómetro 70. Esta troncal, según el nomenclador nacional de vialidad, su nombre completo es T019 BO T005. El tramo en estudio se encuentra localizado entre la progresiva 10+800, con origen en la intersección en las avenidas Libertador y Upata de Ciudad Bolívar, hasta la progresiva 70000, ubicada en el sitio denominado kilómetro 70 del municipio de Caroní. Para la sección transversal de la vialidad existen dos tramos claramente identificados. El primero entre la progresiva 10+800 y el crucero de Guri en la progresiva 39+100, donde la vialidad presenta un ancho de calzada de 8.5 metros, con dos canales de circulación, uno por sentido de 365 cada uno, más un área de protección lateral de 0.60 a ambos lados de la carretera, siendo este el mejor tramo en estado de conservación por tratarse de la vialidad de acceso hacia las represas de Guri y Tocoma. El segundo tramo, a diferencia del primero, no posee áreas de protección lateral. Por esto solamente tenemos dos canales de 3.65 metros por sentido para un ancho total de calzada de 7.30 metros, lo que la hace cumplir con los parámetros para una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora. La inspección ocular que se realizó a la vía permitió determinar la escasa, por no decir inexistente, señalización vertical en el tramo en estudio, tanto preventiva como informativa, así como la falta también de demarcación, lo que aumenta el nivel de inseguridad en los conductores que transitan la mencionada vía, de sobremanera en horas nocturnas. Antes de comenzar a explicar lo que son el dimensionamiento de señales reglamentarias, hay que describir los elementos que conforman una buena señalización vertical. Para esto, podemos decir que los elementos que la conforman deben ser construidos sobre láminas metálicas ubicadas lateralmente al margen de la carretera, sobre parales diseñados especialmente para ellas. La señalización vertical se encuentra comprendida por señales reglamentarias de prevención y de información, como lo dijo mi compañero anteriormente, diseñadas de tal manera que puedan ser claramente legibles e identificadas por los conductores que viajan a una determinada velocidad. En este caso, la velocidad de diseño es, recordamos, de 60 kilómetros por hora, las cuales se deben cumplir con los requerimientos establecidos en el Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, manual sobre el que está basado este trabajo de grado. Para el dimensionamiento de las señales reglamentarias, tenemos que son relativamente pocas, entre las cuales destacan la señal de pare, que es una de las más utilizadas, para un total de 6. Tenemos en el siguiente cuadro su ubicación, ¿verdad? El nombre, las dimensiones y el área total que ocupa. Así como también tenemos la utilización de dos limitantes de altura máxima debido a que se colocan en el puente Marguanta. Todo esto porque la altura máxima a la que pueden pasar los vehículos es de 4.5 metros. Estas señales van a tener un diámetro de 0.75 y un área total de 0.88 metros cuadrados. También se colocan unas señales reglamentarias correspondientes a la velocidad de diseño de la vialidad. El dimensionamiento de las señales preventivas son más utilizadas que las señales reglamentarias en las carreteras, pues estas advierten a los conductores de peligros y de cualquier situación anormal en el diseño que pudiese poner en riesgo la seguridad de los mismos. Para efectos de esta defensa, utilizamos como ejemplo solamente la señal de gire a la izquierda. Sin embargo, en los cuadros que se encuentran dentro del trabajo de grado van a encontrar la tabla completa. Tenemos también aquí su ubicación, la progresiva y el sentido, el nombre de la señal, las dimensiones de la misma, la cantidad y su área total. Para el dimensionamiento de las señales informativas de destino, van a depender de la leyenda del mensaje que se expresa. Esta leyenda va a depender de la altura de la letra de acuerdo a la velocidad de circulación. En el caso de tratarse de una vialidad no urbana y siendo también una carretera troncal, este tipo de letra será la C20 con una altura de 20 centímetros. Una vez que obtenemos la longitud de la leyenda más larga, para efectos de este ejemplo podemos observar que la leyenda más larga va a ser Ciudad Bolívar. Nos permitirá estimar el ancho de la señal, considerando el número de líneas y la inclusión o no de flechas direccionales. Cabe destacar que el número de líneas debe ser hasta un máximo de 3,
Esto permite al conductor poder observar claramente los mensajes que se encuentran en la vialidad y, y tomar las decisiones correspondientes para maniobrar su vehículo. Aquí podemos ver en la imagen de abajo, donde dice dimensionamiento de señal informativa, podemos observar un ejemplo de cómo se determinan el ancho y la altura de la señal. Para efectos de este ejemplo, tenemos que la palabra más larga de Ciudad Bolívar se incluye una flecha indicativa de destino y se toma en cuenta el ancho del marco, el ancho de la orla, las separaciones la separación entre la orla y la flecha, por ejemplo, para efectos de este ejemplo, la separación entre la flecha y la palabra, etc. Y nos da un ancho total de la señal de 263.5 centímetros o 2.4 metros. Y la altura se mide de la misma manera, obteniendo una altura total de 1.47 metros. En esta tabla podemos observar lo que comentaba anteriormente. Tenemos un letrero de una señal informativa, perdón, de un máximo de 3 líneas con 2 señales indicativas de destino, el nombre de la señal, sus dimensiones, la cantidad y el área total. Aquí podemos observar un ejemplo de el dimensionamiento de señales de información de puentes, porque en el tramo de la vía en estudio nos cruzamos con un puente sobre el río Marhuanta. A continuación, voy a pasar a explicar la definición y ubicación de una señalización vertical correcta en cuanto a su forma, ubicación, instalación y calidad de la misma, a partir de los croquis que van a ver a continuación. En el distribuidor Marhuanta vamos a tener que la ubicación correcta de las señales van a ser 10 señales de destino, que podemos observar aquí, 6 señales preventivas, indicativas de puentes, reductores de velocidad, 3 señales reglamentarias que involucran una indicativa de velocidad, las otras 2 señales indicativas de altura máxima y una señal indicativa de vialidad que indica que estamos cruzando sobre la troncal 19. Para la entrada asesor vamos a necesitar 3 señales de destino, 5 señales preventivas y una señal reglamentaria. La ubicación de señales en la entrada de Salto Candelaria van a ser 3 señales de destino, 4 señales preventivas, una señal reglamentaria y 4 señales turísticas e informativas. En la población de Guaymire se van a colocar 2 señales de destino y 4 señales preventivas de cruce peatonal. Todo esto porque frente a la población de Guaymire se encuentra una escuela y es necesario que el conductor esté atento porque hay un flujo, digamos, de personas, sobre todo en horas donde hay entrada y salida de estudiantes. Y también necesitan 2 señales de pares antes del cruce peatonal. En el crucero del Guri vamos a requerir 3 señales de destino, 10 señales preventivas, una señal reglamentaria y 3 señales indicativas de vialidad. Y por último, en el kilómetro 70 vamos a requerir 7 señales de destino, 5 señales preventivas, 2 señales reglamentarias y 3 indicativas de vialidad. A continuación, estoy mostrando una tabla donde se puede apreciar las necesidades de señalización en sentido oeste-este entre Ciudad Bolívar y el kilómetro 70, más específicamente a partir del distribuidor Marhuanta. El resumen de los cómputos métricos de obras de señalización vertical en la vialidad. A continuación, presentamos las partidas presupuestarias consideradas para la determinación de las cantidades de obras necesarias a ejecutar para realizar la señalización adecuada en el tramo en estudio, donde se consideran obras de excavación a mano, construcción de bases de concreto, colocación de parales metálicos de perfiles L e IPN, dependiendo de si la señal va a llevar 1 o 2 parales, también dependiendo del tamaño de la misma. Igualmente se contempla la fabricación, el transporte y colocación de las señales reflectivas del tipo reglamentarias, preventivas, de información, servicio y turísticas. Se consideran únicamente las cantidades de obra y no los precios unitarios de cada una de las partidas, debido a la situación económica que vive el país, donde los costos de los insumos varían día a día debido a la inflación generalizada.
incluyendo esta al sector de la construcción. Por tipo de señales se consideran las siguientes. Para señales reglamentarias se contempla la fabricación de 14 señales reglamentarias de 0,75 por 0,75. Para señales preventivas se encuentran representadas por 67 señales de 0,75 por 0,75, 22 señales de 0,30 por 0,90, colocadas verticalmente en su mayor dimensión, y 4 señales tipo vallas con mensajes de vehículos pesados. Para señales informativas, representadas en su mayoría por mensajes de destino, nombres de lugares y puentes, con un total de 29 señales de dimensiones variables y 6 de nomenclatura de vías, 10 turísticas y de servicios. Aquí podemos observar un cuadro resumen sobre los cómputos métricos con sus partidas correspondientes, la unidad y la cantidad que corresponde. Ya para finalizar, voy a comenzar hablando sobre las conclusiones, donde podemos concluir que Venezuela siempre ha sido uno de los países impulsores a nivel latinoamericano de las normativas sobre la señalización y demarcación, teniendo siempre una participación activa en los diferentes congresos internacionales que se desarrollan en la materia. El inicio de las progresivas consideradas en el estudio se realiza en el distribuidor Marcuanta, en la progresiva 10+800. Esta progresiva es contada a partir de la antigua redoma que se ubicaba en la avenida La Paragua, que ahora es la avenida Libertador en su intersección con la avenida Upata. Esta correspondería al inicio de la progresiva 000. Del estudio de señalización se desprende la necesidad de colocar 14 señales reglamentarias, 95 preventivas y 53 consideradas informativas, incluyendo las identificadoras de carreteras, turísticas y de servicios. Los cómputos métricos respectivos establecieron que se requieren para garantizar una buena señalización 6.88 metros cuadrados de señales reglamentarias, 44.3 metros cuadrados de señales preventivas y estandarizadas y 10 metros cuadrados no estandarizados, 70.71 metros cuadrados de señales informativas de destino, 16.4 metros cuadrados informativas de nombres de puentes, 5.14 metros cuadrados informativas de localidades, 2.16 metros cuadrados informativas de nomenclatura de vías, 4.80 metros cuadrados informativas de servicios y 2.56 metros cuadrados informativas de turísticas. Como recomendaciones, como equipo debemos recomendar que se deben aplicar las normativas que se rigen en Venezuela sobre dispositivos uniformes de control de tránsito en todas las vialidades del país para el desarrollo de nuevas propuestas de señalización y demarcación. Se debe realizar un mantenimiento continuo no a las pocas y deterioradas señales existentes, sino también se debe realizar un desmalezamiento de la vía para que garantice la visibilidad del conductor y colocar las señales sugeridas. Y por supuesto se debe mantener por supuesto se debe evitar mediante el desmalezamiento el avance de la vegetación. Y por último, exhortamos a las autoridades competentes en materia de vialidad, tanto urbanas como interurbanas, a realizar programas de señalización vertical y horizontal en las principales vías de comunicación de su jurisdicción. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.